Fetelis, socio de Hogan. Hoy tengo el honor y el privilegio de presentarles a mi amigo y socio Miguel Saldívar. Miguel es venezolano de nacimiento, de padres cubanos, educado en Venezuela. Miguel en los años 90 emigra a los Estados Unidos, vuelve a estudiar la carrera de Derecho y se integra a la firma Still Electron Davis como jefe del área de la práctica latinoamericana. En el año 2002, Miguel se va a la firma Hogan Hartson, donde también crea la práctica latinoamericana y pone a la práctica en la vitrina de América Latina. En el año 2010, Hogan Hartson nos unimos con Lovells, siendo una fusión entre una firma norteamericana y una firma inglesa, creando Hogan Lovells, y es cuando Miguel es designado jefe del área de infraestructura y proyectos, lo cual le corresponde llevar hasta el año 2018, cuando es designado miembro del comité ejecutivo de la firma y administrador de las oficinas de Asia. Es así como Miguel lleva ese trabajo de una forma impecable hasta que en este año, en el año 2020, es designado CEO de Hogan Lovells, lo cual para todos nosotros es de gran orgullo, siendo que Miguel es el primer hispano que ocupa una posición tan importante dentro de las primeras 50 firmas de los Estados Unidos. Les dejo a Miguel, lo cual estoy seguro que disfrutarán de su presentación. Muchas gracias. Bueno, Miguel, bienvenido. Muchas gracias, Ricardo. Obviamente la introducción se le tenía que dejar a Bruno para que no se nos pusiera celoso. Y para mí, en lo personal, es un gran placer darte la bienvenida. Tú y yo tenemos una amistad de muchísimos años. No solo tú y yo, sino nuestras familias. Tu papá fue no solo el abogado, amigo y abogado de confianza de mi papá, de su socio. Así que para mí es un gran placer darte la bienvenida. Quisiera resumir un poco lo que dijo Bruno. Obviamente tú asumes el rol de CEO de Hogan Lovells desde julio del 2020, uno de los pocos latinos líderes de una firma global, abogado graduado en Venezuela y en los Estados Unidos, especialista en infraestructura, energía y derecho corporativo. Antes de entrar en materia, quería dar también un resumen de lo que es Hogan Lovells. Obviamente, Hogan Lovells resultó una fusión en el año 2010 entre Hogan Hartson, firma americana, y Lovells, firma europea. Tiene más o menos, me corriges, Miguel, estoy equivocado en mis estimaciones, 2.400 abogados, 55 oficinas a nivel mundial, Estados Unidos, Europa, América Latina, Medio Oriente, África y Asia, con ingresos anuales de más de $2 billones y está entre las 10 firmas probablemente más grandes del mundo. Así que, bienvenido, Miguel. Sí. Gracias, Ricardo. Unas palabras de bienvenida antes de entrar en materia. Solamente saludar aquí a los participantes. Como dijo Ricky, nos une un vínculo de muchos años de trabajo. Hemos tenido el privilegio de estar en esto de ejercicio del derecho conjuntamente. Mi padre ejerció en Baker McKenzie por 37 años. Abogado insigne, probablemente uno de los abogados de derecho laboral más insignes de Venezuela, por cierto. Bueno, ahí conocimos a Ricardo en esos momentos, porque Baker McKenzie fue la firma de abogados que representó los intereses de la familia de Ricardo, muy exitosa, por cierto. Y ahora le corresponde a mi hija seguir los pasos de mi papá y mío, trabajando en White & Case en Nueva York. Y Ricardo, muy gentilmente, cuando yo estaba decidiendo si vivir en Washington o vivir en Nueva York, traté, Miguel. Traté de llevar una palabra en Fox, pero bueno, al final Nueva York fue más que Washington. Así es. Pero de verdad, gran placer y primero que nada, como amigo, un gran orgullo. Las vueltas de la vida. Nunca me imaginé estar entrevistándote pues como CEO de una de las firmas más importantes del mundo. No por mérito, sino porque, bueno, ambos salimos obviamente del ámbito legal venezolano y la vuelta de la vida nos tiene aquí, pues. Yo socio de una firma americana, tú CEO de otra firma americana. Pero bueno, yo creo que es un buen ejemplo de lo que es resilience, ¿no? La vida no es recta, la vida da curvas y uno tiene que adaptarse. Creo que es una buena enseñanza también
para los abogados jóvenes, pues que les toca practicar en este año, ¿no? Que obviamente nos ha tocado un evento único en los últimos probablemente 100 años, que quien diga que estaba preparado, pues miente. Y a ti te toca asumir tu rol de CEO, Miguel, en plena pandemia. Sí. Cuéntanos un poco cómo fue ese proceso, ese proceso de adaptación, no solo obviamente adaptarse, porque para que la gente entienda, Miguel sigue siendo socio, que simplemente es elegido en el rol de CEO de Hogan. Sí. Y asumes en julio. ¿Cómo fue ese proceso, Miguel? Te cuento, y aquí con mucha apertura. Yo sigo siendo socio y me encanta el derecho y cada vez que puedo me escapo y le presto servicios a mis clientes como abogado. Pero reconozco que se vuelve un poco más difícil porque mi principal cliente pasa a ser la sociedad. Tengo que administrar un negocio global de 2.500 abogados, ¿no? Y cuando a mí me eligen, fue en noviembre del año pasado, nadie hablaba de COVID en ese momento. Yo asumí el reto y la idea era que llegaba julio 1 de este año y entraba con unos planes para seguir creciendo y consolidando nuestra participación en los mercados globales. Todo eso cambia en marzo. Yo estaba viviendo en Hong Kong en esa época, incluso había estado en China en enero, y ya en febrero se empezaron a manifestar algunos casos en Hong Kong, y me preguntó incluso algún miembro del directorio, me preguntó el CEO anterior, ¿tú quieres o no asumir esto en julio? Siempre existe la posibilidad de diferirlo, estatutariamente no está contemplado hacerlo, pero hay una circunstancia muy atípica. Y yo le dije que no. Mi vida ha estado marcada por una crisis. Mis padres tuvieron que salir de Cuba y arrancar de cero en Venezuela, un país donde, gracias a Dios, nos recibieron con gran afecto. Ahí nací yo, y mi padre pudo estudiar de noche y hacer la carrera. Luego, de algún tiempo, yo me fui a Venezuela. Yo estudié la carrera en Venezuela, hice mi posgrado y decidí voluntariamente regresar. En Illinois, Champaign, Illinois, recuerdo. Hice un LLM en la Universidad de Illinois y después trabajé aquí en Washington, en Covington and Burling, y hice 6 meses en Steel Hector, una firma de Miami que era reconocida en aquel momento como altamente prestigiosa. Hoy en día lo que quedó de Steel Hector, muy lamentablemente, desapareció y se unió a Squire Sand. Entonces, Ricardo, en los 90, estando trabajando yo con mi papá en Baker McKenzie, decidí que lo mío era probar una aventura solo. Y me vine a Estados Unidos, estudiamos la carrera, mi esposo y yo. Ella terminó trabajando en Morgan Lewis. Estudiamos la carrera, tuvimos nuestros 2 hijos y tuvimos que arrancar de cero, sin contacto, en un nuevo idioma. Algo similar, Ricardo, a lo que tú viviste en Washington. Se dice muy fácilmente, pero se requiere trabajar un poco más que los demás y superar algunas barreras que nos tocó superar, como dijo Ricardo. Él llegó a ser socio de Aaron Fox y aquí nadie nos ha regalado nada. Todo ha sido a punta de trabajo y de creatividad y la chispa latina y adaptarse a los códigos de conducta de Estados Unidos. Entonces, para mí eso fue una crisis, realmente tener que arrancar de cero, viniendo de la comodidad que tenía, porque aunque trabajamos muy duro con mi papá, sumamente duro, los clientes eran los que él por 40 años había construido. Baker McKenzie en Caracas ha sido siempre una firma líder, una excelente marca, o sea, no tenía necesidad alguna de moverme, salvo por buscar un nuevo horizonte, un nuevo reto, y como dijo Bruno, Steel Hector quería salir a hacer una firma internacional. Luego, cuando ya nos habíamos graduado, había arrancado, todo estaba bastante bien, al muy poco tiempo nos cambiamos de firma para Hogan porque la plataforma era mucho más fuerte. El trabajo que estábamos haciendo en aquel momento, hacíamos mucho trabajo de energía para PDVSA, PQVN, etcétera, requería del apoyo de una firma global y nos pegó el septiembre 11, la crisis de septiembre 11
Se me olvidó mencionar que habíamos superado la crisis de los dot-coms. Después de la crisis del 2001 con las torres, tuvimos los tristes desenvolvimientos políticos en Venezuela, donde nuestros principales clientes, sus contactos, todos los contactos que habíamos cultivado se perdieron. Así es. Y luego nos volvimos a levantar y vino la crisis financiera a finales del 2008, 2009. En esa crisis financiera se nos cerraron todas las oportunidades de financiamiento para los proyectos que hacíamos en América Latina, nos tocó ir a inventar en China. Entonces yo lo que le dije al director y le dije al CEO, no, si 1 de julio es la fecha, 1 de julio yo asumo, y entonces en vez de... Básicamente todo esto te preparó para, obviamente, cuando te toca la pandemia, decir, bueno, o sea, la vida es así, ¿no? La vida es crisis o imprevistos y adaptarte y seguir para adelante. Porque es lo que tú dices, yo creo que poca gente pues tiene que superar tantas crisis en su desarrollo profesional y personal, ¿no? O sea, obviamente esta crisis creo que la diferencia es que más a nivel global, ¿no? Que le pegó a todo, pero al fin del día es una crisis. Los latinoamericanos estamos preparados para lidiar con crisis. Nuestra vida ha sido una crisis. La región funciona, la región es exitosa y nosotros sabemos adaptarnos, sabemos perfectamente. Primero, no tenemos miedo. Tú me decías, conversando para esta entrevista o conversatorio, ¿cuál es el rol tuyo? ¿Qué hace un CEO? Que lo que hace un CEO es tomar decisiones a tiempo, no tener miedo. Y correcto, saber muy bien cuándo tomarla y cómo tomarla. Ese es el primer rol que uno cumple. Y creo que los latinoamericanos estamos preparados para tomar ese tipo de decisiones. Hemos visto muchas cosas en nuestro país y hemos siempre visto cómo podemos superar cualquier crisis. El CEO es una persona que desarrolla la visión de la firma, tiene que ser un comunicador, tiene que inspirar a la gente, tiene que tratar a todo el mundo con respeto, inspirarlo. Creo que los estilos de manejo de firmas dictatoriales ya pasaron de moda. Si uno mantiene ese estilo, lo que ocurre es que el mercado te lleva los buenos abogados. Tienes que manejar las cosas con mucha transparencia y tienes que saber reaccionar ante los cambios de circunstancias. Eso es más o menos el trabajo, Ricardo. Bueno, no es cosa fácil cuando obviamente estamos hablando pues de una firma con más de 55 abogados y una firma pues que va operando en distintos continentes, ¿no? O sea, porque, por ejemplo, en el caso mío, obviamente, la tenemos un poco más fácil porque nuestras oficinas están todas en Estados Unidos y de alguna manera la crisis nuestra va más de la mano con lo que dicta el mercado americano y nos podemos adaptar. Pero en el caso tuyo, obviamente, tienes que manejar distintos continentes, ¿no? Sí. Pero obviamente también que ahí tú estás en una posición única porque, como estábamos hablando antes, tú empiezas tu práctica en América Latina, luego tienes un taste de lo que es la práctica americana cuando vienes acá y luego también te vas hacia Asia, ¿no? ¿Cómo te prepara ese exposure, no solamente ante distintas culturas, sino ante las distintas prácticas para un rol global como este o para una crisis como esta? Miguel, que me imagino que no puedes hacer un approach one size fits all, ¿no? Porque cada región debe tener también sus propios tiempos y sus propios retos, ¿no? Claro. Yo creo que el elemento esencial, Ricardo, es uno tiene que entender lo que dices tú. Una solución, una forma de hacer las cosas no funciona en todo el mundo. Hay que entender realidades. La experiencia en Asia me ayudó porque en aquel momento me encomendaron manejar 14 oficinas. Yo estaba ejerciendo activamente. Entonces tuvimos asuntos en Qatar, tuvimos asuntos en Emiratos, abrí la oficina de Riyadh. Ahí empiezas a entender la realidad del Medio Oriente, que es distinta. Nos correspondió hacer importante trabajo en Singapur. Cerramos 2 operaciones grandes de PTT allá en Tailandia. Reestructuré la oficina en Indonesia y pasé bastante tiempo en Vietnam. Con eso conoces el sureste asiático, no solo la cultura, pero el futuro, las oportunidades, los retos. Me pasé casi 8 años antes de mudarme a Hong Kong haciendo un commute, como dicen, entre América Latina y China. Yo pasé la mayor parte de mi tiempo, desde el 2010,
hasta el 2018 trabajando en la oficina de Beijing. Pasaba más días en la oficina de Beijing que en la de Miami o en la de Nueva York o aquí en Washington. Y el entender la mentalidad china también es útil y nos correspondió cerrar 2 operaciones con Mitsubishi y con JBIC en Tokio, y tenemos una operación bastante grande en Tokio, por cierto, muy orientada hacia el IP, y el vivir y el pasar tiempo en Japón es algo que también te enriquece muchísimo. Entonces todo esto, el haber crecido en América Latina, padre refugiado político, mudarme a los Estados Unidos, mis hijos son 100% estadounidenses, a mucho orgullo, yo me hice ciudadano de este país también. Entonces aprendes la cultura sajona, parte del trabajo también corresponde el tener que pasar tiempo en Londres. Mi esposa es italiana, entonces tenemos a los suegros allá en Italia, una muy buena conexión con la gente de Madrid. Entonces, digamos, todo esto te prepara para entender las distintas realidades y cómo no puedes sencillamente americanizar el proceso de no solo de toma de decisiones, pero la receta que le va a dictar a cada mercado. Bueno, y me parece muy interesante también, yo creo que en la historia de la firma eres el primer CEO que no eres americano, ¿no? Entonces, sí, yo creo que de facto eso es un reconocimiento a lo que tú estás diciendo, es así. O sea, entiendo obviamente que la firma es básicamente estadounidense, europea, fue el génesis de la fusión, ¿no? Sí. Pero creo que también esto es un reconocimiento de la firma, no solamente, obviamente, a ti como líder, sino a que, oye, como firma global, el centro del mundo no es el mercado americano o el mercado europeo, es un todo, ¿no? Necesitamos también alguien con una visión global. Como yo no diseñé la fusión que hubo entre Hogan, Hudson y Lovells hace ya más de 10 años, puedo reconocer que los que diseñaron esa fusión tenían una mente privilegiada. Escogieron 2 firmas con una cultura muy similar. Hoy en día no se habla, yo vengo de tal firma, o vengo de tal otra firma. En los últimos 10, 11 años también hemos reclutado a todo nivel gente que entró en Hogan Lovells. Y entonces, Ricardo, se formó una firma realmente global. Nosotros tenemos 1,000 abogados en Estados Unidos, pero más de 1,500 abogados fuera de Estados Unidos. La firma es totalmente integrada. O sea, no es un esquema de que somos centros financieros distintos. Aquí todos los incentivos son para trabajar juntos, para trabajar en equipo. Y lo que dices tú es verdad. En más de 100 años en el lado americano, siempre el CEO había sido estadounidense. Desde la fusión, el CEO siempre había sido estadounidense. Y del lado inglés, siempre había sido un inglés. Ambos lados escogían personas con una credenciales académicas impecables, con una forma de hacer las cosas muy marcadas por la oficina donde ellos crecieron profesionalmente, y el directorio nuestro decidió no solamente moverse en el campo de la diversidad y escoger una persona que al final del día es un inmigrante y latino, cosa que es atípico, rompe barreras acá, pero además fue una persona que decidió que yo no iba a vivir ni en Washington ni en Londres, yo iba a vivir en Nueva York. ¿Y por qué Nueva York? Pues primero ahí. And why New York? Because in New York is where is the state that was the main financial center. And this is an area where our company should continue to grow. So for a non-Anglo-Saxon that does not meet the requirements that have characterized this company for a long time, then the company, the firm, became fully global. And con el CEO ahora sentado en Nueva York. Y ahora, Miguel, me da curiosidad, ¿hacia dónde ves tú la tendencia? Y creo que me estoy saliendo del guión. Miguel y yo habíamos preparado algunas preguntas, pero después vamos a las preguntas. Pero que me parece fascinante lo que estás diciendo. ¿Hacia dónde vas? ¿Hacia dónde ves tú las tendencias? ¿Tú ves las tendencias más a consolidación de firmas a nivel global, firmas regionales? Obviamente las firmas globales, sobre todo, creo que han surgido la idea entre
fusiones entre firmas europeas, firmas americanas. Hemos visto algunos casos, pues, también en América Latina, pues, que algunas firmas globales también empiezan a penetrar en el mercado latinoamericano. ¿Ves que es una tendencia o ves que es un mercado finito? Ricardo, es una excelente pregunta. Hay visiones distintas. Yo soy parte de aquellos que consideran que vamos hacia una globalización de la profesión, o estamos en ese tren y vamos a continuar. Creo que los clientes son los que están dictando las condiciones de mercado. Creo que muchos clientes están formando alianzas con distintos proveedores de servicios, y entre esos proveedores de servicios estamos los abogados. Entonces, si tú ves la lista de nuestros top 50 clients, los 50 clientes más grandes nuestros, son los que nos mantuvieron durante COVID. Nosotros no hemos podido ir al mercado a reunirnos con clientes potenciales para tratar de incrementar la nueva clientela. Más bien tuvimos que concentrarnos en crecer con los clientes actuales. Y esos clientes nos confían los asuntos de gran envergadura en distintos mercados. Y con ellos negocia tarifas, y con ellos negocia contratos que tienen incentivos, y con ellos negocia algunas transacciones o algunos juicios a plazo fijo. Entonces, creo que estamos en esa onda de clientes globales buscando proveedores globales que le dan no solo precio, pero una calidad uniforme. Y el reto para nosotros es estar seguros de que la calidad va a estar allí. ¿Esa es la única opción? Absolutamente no. Pero si tú ves los cuatro, los Big Four, los Deloitte, los Price, etcétera, también han visto que en el campo de los servicios jurídicos hacia allí apunta. La globalización es una realidad. Y sobre todo fuera de Estados Unidos han podido otra vez consolidar grupos de abogados importantes que están compitiendo fuertemente con las firmas de abogados. Y luego tenemos en ciertos mercados firmas de abogados que son excelentes, que han decidido apostar a la independencia. Y esas firmas siguen atrayendo muy buen talento y han logrado hacer dos cosas. La primera, alianzas con otras firmas independientes, un poco en el mundo de hotelería. La cadena es Leading Hotels of the World, que no son una cadena, sino que tienen una posición específica dentro del mercado, y estas firmas locales, tanto en América Latina como en Europa, han sido dominantes y seguirán siendo dominantes en sus respectivos países, y se han asegurado el que les venga trabajo refiriéndoles de firmas que no tienen una presencia global o en todos los mercados. Y ese modelo económico también va a mantenerse y también va a ser muy exitoso. Entonces, ¿hacia dónde va la profesión? Tiene las firmas globales, unas más integradas que otras. Tienen las firmas de contadores públicos o proveedores de múltiples servicios. Y luego tiene firmas locales, unas muy grandes, protegiendo esa posición dominante de mercado con los referrals y con alianzas específicas. Y luego tienen las boutiques y las firmas pequeñas que te ofrecen un servicio muy personalizado, muy especializado y a unos precios bastante atractivos. Y esa opción también se va a mantener. Entonces, ¿hacia dónde vamos? No lo sé. Creo que todos los 4 segmentos que te describí van a mantenerse y son viables. En el área de IP, creo que las boutiques, sobre todo en el área de marca, están teniendo un posicionamiento en unas parcelas del mercado importante, que las firmas grandes como nosotros hemos tenido que adaptar nuestro sistema para no ser desplazadas por esas boutiques. No, es interesante lo que tú dices, ¿no? Porque yo creo que también no puedes competir en todos los frentes, ¿no? O sea, hay ciertas áreas en las cuales yo creo que, o sea, si tú dices, bueno, me voy a concentrar, por ejemplo, a servicios jurídicos de tales naturalezas, donde me voy a concentrar en prácticas que tengan billing rates altos, ¿no? A la misma vez,
dentro del mismo ecosistema, es difícil también tener prácticas que, por ejemplo, tienen restricciones en lo que puedes cobrar con tarifas. Eso es lo que yo de alguna manera he visto también en prácticas generales, ¿no? Donde tienes una práctica de IP. En la práctica de IP, obviamente, tienes realidades sobre lo que son fees, porque generalmente son flat, o que no puedes, si la vas a cobrar por hora, no puedes cobrar lo mismo porque estás cobrando en otras prácticas. Entonces creo que muchas veces las prácticas, los despachos generales struggle de alguna manera de competir efectivamente en ciertos mercados de IP. Estoy totalmente de acuerdo. Pero obviamente están regulados por más presión tarifaria, ¿no? Totalmente de acuerdo. Y lo que hemos hecho es explorar entonces centros de bajo costo. Hay algunos competidores que lo han hecho con gran éxito desde Manila. Nosotros tenemos un centro de bajo costo en Alicante, donde manejamos un portafolio grande de marcas en Europa y sobre todo en el área marcaria, con una ventaja de precio importante que podemos ofrecer por el bajo costo del local y por el menor costo salarial. Y luego, creo, Ricardo, que algo que estamos haciendo es invertir en tecnología. El grupo nuestro de IP ha desarrollado un producto, Total Brand Care, que se llama, donde han creado mecanismos para automatizar todo lo que es el servicio de marca. Usan elementos de inteligencia artificial para tratar de ver si podemos con la tecnología seguir siendo competitivos en ese sector. Ahora, hay sectores donde no sentimos esa presión tan fuerte en honorario. Casos de patente muy grandes, litigios muy grandes en el área de patente. Y luego, fuera del área de propiedad intelectual, la consolidación lo que nos ha dado es una posibilidad importante de hacer los trabajos de fusiones y adquisiciones a nivel global, donde las restricciones... Un M&A, dices tú. Sí, en M&A la estrategia de ir como firma global nos ha ayudado enormemente, o sea, y también en el área de litigio, en el área de arbitraje internacional, en el área regulatoria, en el área de trade. O sea, Uber, por ejemplo, un cliente muy importante nuestro en Estados Unidos, se le hacen transacciones de fusiones y adquisiciones grandes, pero cuando tuvieron el problema que tuvieron para operar en Londres, decidieron, en vez de ir con una de las firmas locales más grandes, ir con una firma global. Nosotros tenemos más de 500 abogados en Londres, pero tenemos una parte regulatoria, y decidieron que fuésemos nosotros los que tratásemos de protegerle, lo que logramos, gracias a Dios, con éxito, la licencia para seguir prestando el servicio en Londres. Entonces, creo que esos son ejemplos concretos de donde los clientes globales quieren firmas globales para su trabajo premium. No, oye, acabas de tocar una parte que es sumamente interesante, ¿no? O sea, lo que hemos visto obviamente es de alguna manera una tendencia que hay un flatness en lo que es la demanda de servicios legales, ¿no? Entonces muchas veces dice, bueno, si tienes una demanda flat en la parte de servicios legales y no puedes de alguna manera increase revenues, entonces por lo menos baja tu overhead para que tengas un margen más alto, ¿no? Entonces yo creo que los ejemplos que has dado en la parte de IP son sumamente interesantes, ¿no? Que de alguna manera yo creo que la enseñanza aquí es que obviamente pues siempre cuando te vuelves más eficiente, pues aun cuando el mercado esté flat, pues obviamente te va a ir mejor, ¿no? Sobre todo obviamente IP tiene la parte que parte del trabajo es una parte de alguna manera muy comoditizada, entonces sí, obviamente si puedes bajar tu overhead, pues vas a ser mucho más efectivo, vas a ser competitivo, ¿no? Sí. A largo plazo, la bajada de gastos no es la forma de mantener un esquema de compensación, un retorno estable, grande, pero definitivamente te ayuda. Que estoy aquí pensando en inglés. The keep profit no... Dale ambos. No puede ser cortar gastos, pero sino subir definitivamente los ingresos. Pero ser más competitivo te ayuda. En áreas como propiedad intelectual, definitivamente. Si no, el negocio se va a perder. Y en áreas fuera, una de las enseñanzas de COVID, Ricardo, fue cómo el ser un poco más organizado en los gastos te puede ayudar a tener gran éxito.
Me acuerdo que la conversación que tuvimos previa, ¿qué hiciste tú como CEO en COVID? Bueno, una de las cosas que le pedí al CEO anterior es, si me voy a encargar en julio, por favor, ahora que hay una pandemia, hagamos una coadministración donde él era el líder, él era la cabeza, Steve Immel se llama, él era el que manejaba Hogan Lovells, pero nos iban a tomar decisiones sin el consenso nuestro, mío y de Michael Davidson, que es el deputy CEO, el sub-CEO nuestro. Y entonces lo que hicimos fue tratar de cortar gastos para, ante la incertidumbre, poder tener el negocio operativo. En ese momento no sabíamos y nadie sabía la magnitud del golpe, ni siquiera si íbamos a sobrevivir. Exacto. Entonces pusimos una medida de austeridad fuerte en el lado de la compensación. A los equity partners le cambiamos el esquema de distribución de ingresos y se los diferimos para después de junio y le rebajamos incluso los porcentajes. Para los no equity partners, habrá sido una discusión divertida, ¿no? Fuerte, muy fuerte. Sí. Porque una crisis lo que necesitas es recursos. Me acuerdo que nos sentamos a negociar rápido con los bancos, pues no sabíamos si los bancos iban a ser golpeados o no. Incrementamos la línea de crédito y en esto soy absolutamente transparente, hicimos un drawdown, sacamos todo el dinero que nos podían dar en todas las líneas y lo depositamos en otros bancos para que no hubiera set-off, para poder tener los recursos suficientes y para cubrir las necesidades de cada, por lo menos por 6 meses. Claro, tú no sabías lo que venía, no sabías que venía a nivel de trabajo, no sabías que venía a nivel de conexiones, ¿no? Correcto. Storm. Correcto. Y cerrado el 31 de julio, cuando yo vi que esos clientes, los top 50, estaban siendo leales, nos estaban dando trabajo, había caído la demanda un poco, pero teníamos recursos, yo decidí en agosto prepagar toda esa deuda y operar un negocio sin deuda. Y me acuerdo que todo el mundo se quedó en shock. Fue el primer anuncio que hice en el Partnership Meeting de agosto. Dije, voy a pagar toda la deuda este mes. Y la pagamos toda. Pero en marzo sacamos más deuda de la que habíamos tenido en toda la historia de la firma. No, sí, yo recuerdo marzo. Marzo fue realmente un mes, por lo menos aquí no sabíamos qué iba a pasar, ¿no? Sí. Fue, bueno, obviamente la primera tendencia fue, no sé ustedes, fue, bueno, el mercado general, hubo ciertos ajustes, ciertos recortes, probablemente si tenías algunos recursos que venían underperforming, cuando llegó el COVID dijiste, bueno, si va a tener una paciencia de 6, 8, 10 meses, pues lo voy a cortar, ¿no? Sí. Pero sí, y ahora, entonces, yo creo, looking back un poquito in time, Miguel, creo que el 2020 al final, desde el punto de vista de negocio, no hablemos obviamente de la parte política, Sí. económica, vamos a concentrarnos en la parte obviamente del negocio legal. Creo que entonces la conclusión sería que el 2020 no fue tan malo ni tan desastroso como pensamos que iba a ser. Bueno, para la profesión de abogado. Sí, hay sectores que sí fueron limitado a la profesión. Sí. Hablando únicamente de lo que yo conozco, que es este sector de la profesión, va a haber ganadores y va a haber perdedores. ¿Quiénes son los ganadores? Firmas globales, bien diversificadas, me refiero a los que estamos basados en Estados Unidos y Londres. Los diversificados, ¿verdad? Que tienen una clientela estable y que tienen no solo diversidad geográfica, pero de práctica, creo que son los que van a demostrar, que tomaron medidas a tiempo, ojo, que tuvieron además el coraje de actuar, no solo cortando salarios, porque ya todo eso, igual que la deuda, ya todo se lo dimos a la gente, pero hay una serie de costos que nosotros cortamos, que eso sí, no los hemos restablecido en su totalidad y creo que no lo vamos a restablecer jamás en su totalidad. Entonces, esas firmas con prácticas diversificadas, globales, con clientes leales, van a tener años. Este año va a ser un año bueno. O sea, correcto. Todavía nos faltan 3 semanas para cerrar el ejercicio, pero yo voy a anunciar a los socios nuestros en una reunión de socios global que tengo dentro de 2 días que posiblemente este pueda ser el año mejor en toda la historia de la firma, ¿eh? Increíble. Entonces, es increíble de un
una proyección tan negativa en marzo a estar yo el 9 de diciembre diciéndole a los socios, mira, si tenemos una cobranza comparable con lo que han sido las cobranzas de la firma en los últimos 3 años, y no hay ninguna razón para pensar que van a ser distintas, no obstante que estamos yendo al lockdown otra vez en Europa esta semana. Correcto. Y si tenemos el nivel de demanda como ha sido el de los últimos 3 meses, ante la ventaja competitiva que hemos obtenido de lograr que nuestros clientes globales nos den el trabajo premium globalmente y los cortes en viajes, en pasajes, en consultores, en lo que llamo sponsorship, los gastos no esenciales. Incluso aprovechamos muchas firmas para reestructurarnos de manera permanente y bajar personal. Creo que podríamos ver dentro de las firmas ganadoras algunas reportando niveles de ganancia por encima de 2 dígitos en porcentaje. Sí. ¿Y quiénes Sí, fueron? como dices tú, es que las firmas hicieron ajustes. Sí. O sea, obviamente en marzo haces ajustes y luego pues toda una serie de gastos que Sí. ya tienes, ¿no? O sea, cierto personal que tenías en las oficinas, hoy en día las oficinas no están operando, pocas están operando, viajes, etcétera, etcétera. Entonces, quizás revenue obviamente, o sea, sube, ¿no? Es un año porque de alguna manera existen todos esos ajustes, ¿no? Ahora, pero Miguel, obviamente esa es la ventaja de tener una firma general, ¿no? Donde tienes hay un set of de prácticas. Obviamente hay ciertas prácticas que tuvieron un bajón este año, luego me imagino que hay otras prácticas, capital markets, que obviamente overperform, bankruptcy, labor, etcétera. Pero me da curiosidad, ¿cómo fue el comportamiento de IP? Yo siempre he tenido de alguna manera la idea de que IP es recession proof, ¿no? Que de alguna manera no tiene los books tan altos que tú puedes ver en ciertos sectores, como por ejemplo en un capital markets, pero también tampoco va a tener los bajones tan graves cuando tenemos crisis así. Sí, yo te puedo decir lo que fue, no solamente en nuestra firma, pero en otras, porque además el 2020 marcó la profesión. Ahora resulta que todos los CEOs hablamos cada 2 semanas o cada 3 en forma muy abierta, cosa que es muy positiva. Viste que hay la negra trae milagros, ¿no? Sí. Lo segundo es que muchos de los cambios de la profesión, y eso sí lo quiero mencionar luego, Ricardo, van a ser permanentes. Y lo tercero, la firma que yo identifico como ganadora, más o menos vieron esta película. Enero y febrero habíamos subido tarifas siguiendo los consejos de Citibank y Wells Fargo. Entonces arrancamos con un enero y un febrero muy sólido. Bueno, yo siempre recomiendo sube tarifa, pero a mí no me la suben, ¿no? Exacto. Hasta que ellos quieran contratarte a ti, ahí sí dicen que no se la suban. Sí. Tiene un descuento, sobre todo los bancos. Entonces, venimos con un enero, febrero y marzo alto. Y luego, ¿qué pasa? Normalmente, en la crisis financiera, en todas las demás crisis, se caía la parte de corporate finance y litigio subía y se mantenía ese balance. Esa no fue la película del 2020. En el 2020, lo que yo sí te puedo asegurar, Ricardo, es que lo que salvó los incrementos, el flujo de caja de la firma fue la estabilidad en la práctica regulatoria y de propiedad intelectual. Esos 2 grupos combinados son más o menos un 30% de nuestra facturación global. Y esos 2 grupos se mantuvieron estables en Estados Unidos, en Europa y en Asia. En abril, mayo y junio hay una caída fuerte del trabajo corporativo, y en el área de litigios, como cerraron los tribunales y todavía no había la posibilidad de llevar audiencias virtuales, sufrimos bastante. O sea, el área corporativa cayó y el área de litigio cayó doble dígito en ese periodo breve. Pero subió el área de quiebra. Nosotros crecimos en quiebra cerca de un 25%. Gracias a Dios habíamos tenido la visión de invertir en quiebra en Hong Kong, en Singapur,
en Europa, en París, en Londres, en Los Ángeles, en Nueva York, aquí en Washington. Entonces ese grupo que había sido, digamos, una apuesta, porque pensábamos que iba a haber una crisis financiera, subió bastante los ingresos de la firma. Hubo en el área médica bastante trabajo. Nosotros tenemos un área de life sciences muy fuerte y esa gente no paró en el área corporativa. Nosotros estamos trabajando con una de las dos compañías que están haciendo las vacunas acá en Estados Unidos. Entonces, hemos trabajado con las compañías que han hecho los desarrollo de los exámenes, el testing y todo esto. Entonces, esa área se mantuvo bastante fuerte. Entonces, ¿cómo vino la película? Separa bastante el área transaccional, pero no en su totalidad, porque como tú decías, Capital Markets tuvo un repunte también tremendo. Entonces, al tener una práctica de mercado de capitales tan diversificada, la combinamos incluso con la práctica de quiebra, y entonces estuvimos trabajando en algunas reestructuraciones, la de Ecuador, por ejemplo. Sí. Ecuador reestructuró 20 mil millones de dólares de su deuda, y ese país hoy en día, en gran parte, debido a esa reestructuración, protegió y apalancó su dolarización. Y entonces son transacciones récord que ninguna firma estaba dispuesta, anticipaba que iba a tener en el 2020, pero países como Ecuador, países como Argentina, lograron aprovechar esta coyuntura de mercado, el pánico, si se quiere, que había, para bajar sus tasas de interés y reprogramar sus deudas a largo plazo. En el caso de Ecuador, ni siquiera hubo default. Entonces, se hizo de una manera muy profesional, muy madura por parte del Ecuador. ¿Y qué pasa, Ricardo? Luego, difirieron el pago de bonos, ¿no? Sí, se hizo un canje. Se hizo un canje y además el Fondo Monetario Internacional vino con un programa de apoyo importante. Pero lo que te decía, en el campo de las firmas de abogados, luego los tribunales empiezan a operar y hay una cantidad de disputas relacionadas con el COVID. O sea, el COVID luego, después de haberte parado, resulta que ahora ha generado disputas, reestructuraciones, conflictos, programas de obtención de recursos en los distintos gobiernos, porque tanto en Europa como en Asia, como en Estados Unidos, los clientes venían a nosotros para que los ayudásemos a estructurar programas para tener acceso a todos estos fondos de apalancamiento de la economía global, que a raíz del COVID empezaron los distintos congresos de los países a implementar. Entonces, luego los tribunales se reactivan, empiezan las compañías a comprarse y venderse. Nosotros hicimos en el área de tecnología 2 transacciones de 40 mil millones de dólares, ¿eh? Que se cuenta, son de las más grandes que se han visto en toda la historia. Entonces tiene la parte de 2020, este año. ¿no? Este año, 2020, las 2 operaciones de chips son públicas ya, pero para respetar al cliente, pero en el área de tecnología, en el área de life science, has tenido un récord. Y entonces, si cortaste tu estructura de costo y tuviste un repunte tan grande en la demanda a partir de julio, creo que los ganadores, todos vimos esa película. Y ahora, después de haber reestructurado la firma, creo que nos hemos posesionado para un futuro que puede lidiar mejor con una eventual crisis. Pero el 2020 fue un año récord para las firmas diversificadas que actuaron a tiempo y que además tuvieron la fortaleza de atender las necesidades de sus clientes cautivos, porque no pudiste captar nuevos clientes en esta época de crisis. Miguel, yo creo que empezamos esta secuencia cuando empezamos a hablar del 2020, ¿no? Yo creo, obviamente, mi próxima pregunta es, ¿cómo es el 2021, no? Yo creo algunas veces que el 2021 va a traer un coletazo, pues que no traía en el 2020, ¿no? Porque de alguna manera sí hubo un bajón en inventario de trabajo, que pues obviamente lo va a trasladar generalmente al 2021. Esa yo creo que es la primera pregunta. Y la segunda... Yo soy optimista por naturaleza, Ricardo, pero el 2021 va a ser un año duro. 2021 va a ser un año duro, porque todavía no sabemos cómo va a continuar la película, ¿verdad? Entonces, correcto.
vas a tener que tener medidas de austeridad por lo menos hasta junio. La gente en Estados Unidos no quiere regresar a trabajar. No. En Europa ya hace así. No, estamos ahora en lockdown. Aquí yo creo que antes de verano del año del 2021 va a ser difícil que la gente vuelva, definitivamente. Bueno, que yo creo que la gente se olvida que, por lo menos desde el punto de vista de la pandemia, este es el peor momento que ha tenido los Estados Unidos, ¿no? Sí. Y luego hay gastos que empujaste para el 2021. Nosotros tratamos de obtener rebajas de nuestros proveedores, pero en algunos casos no tuvimos rebajas, tuvimos diferimientos. Te doy un ejemplo, mi renta en Washington es una de las más altas que yo tengo, porque tenemos todo un edificio acá. Yo diferí gran parte de mis pagos de renta para el 2021, los del 2020. Entonces voy a tener doble renta en el 2021. ¿Cuánto vamos a poder subir tarifas en el 2021? Estamos negociando con nuestros clientes institucionales. El que no suba tarifas este año se va a quedar atrás, como en la crisis financiera. Nosotros no subimos tarifas durante la crisis financiera, todas las firmas de Nueva York y Washington lo hicieron y después nos tomó 4 o 5 años hacer lo que llaman un catch-up. Entonces, ahora va a haber una subida. ¿Cuánto de esa subida va a aguantar el mercado? No se sabe. Entonces, tenemos esa situación y luego hay una cantidad de inversiones que no se hicieron. Yo paré muchas de mis inversiones, incluso en el área de tecnología, que no puedo parar más. O sea, yo tengo que manejar un negocio global de manera virtual. Entonces, los ganadores vamos a tener un 2021 con un esquema de gasto más elevado del que tuvimos en el 2020. Y es por eso que reestructuramos, porque hay gente que me dice, ¿cómo tú hiciste layoffs? ¿Cómo tú hiciste todas estas reducciones de gastos, algunas de ellas permanentes, si has tenido un año récord? Yo le decía, no, es que no me juzgues por el 2020. Claro, mira lo que viene en el 2021 y mira lo que viene en el 2022. Exactamente. Y Ricardo, no sé. ¿Cómo va a ser el 2021? No lo sé. Optimista siempre. Pero, bueno, optimismo no nos lo puede quitar nadie, ¿no? Pero ahora vamos a tener, ahí se van a medir los líderes de la firma. Se midieron en el 2020, se van a volver a medir en el 2021. Esto es como un juego de fútbol. Ahora tenemos que ver. Y ahora, ¿cómo ves tú, que tienes obviamente la perspectiva global, cómo ves el interés de las firmas globales hacia América Latina y de tus clientes hacia América Latina en estos momentos? ¿Crees que es una región que ha bajado, ha subido, se mantiene igual? Porque obviamente ha sido un año políticamente complicado para América Latina. Sí, la pandemia nos pegó duro en América Latina. Sí. Yo te diría que los dos mercados que más sufrieron, el mercado que más sufrió económicamente y para la profesión, considero que fue los mercados emergentes. América Latina, África, India y también el sureste asiático. En Indonesia, por ejemplo, la facturación se ve afectada. En Vietnam también, o sea, son oficinas que han estado cerradas. Y en América Latina, no solo los shocks políticos que hemos tenido, Ricardo, pero también la pandemia nos ha dado muy duro. La economía ha estado muy parada, no hemos podido reactivar con programas gubernamentales realmente la economía. Tienes el plebiscito de Chile, podemos ir país por país, pero se combinó la pandemia con el desaceleramiento económico en Estados Unidos, el apetito de inversión hacia América Latina ha cesado, cambio de gobierno acá, los americanos van ahora a producir acá, como quería la administración de Trump, y sencillamente exportar, o nuevamente se va a pensar en maquilas en América Latina. Todo está por determinarse. No sabemos desde cuándo no se hace una maquila, desde cuándo no se crean nuevas fábricas en nuestros países. Y luego nos pegó en América Latina duro el cierre de los aeropuertos, el turismo. Es una industria que está totalmente golpeada. Y eso para República Dominicana, para Costa Rica, para tantos países nos ha pegado muy duro. Entonces, América Latina siempre hemos tenido la habilidad de recuperarnos, pero la pandemia nos dio muy duro, porque igual que ha habido sectores como el de tecnología, el de ciencias de la salud, etcétera,
que han tenido un boom, todo esto, digamos, como le dicen aquí, los oligarcas de la costa oeste, con sus empresas de tecnología han tenido unos años récord, pero en América Latina el petróleo no repunta, el turismo está golpeado, entonces nos esperan años duros, Entonces, pero nos vamos a recuperar. Tú que obviamente pues, conoces tan de cerca el mercado de América Latina, si tú estuvieses practicando hoy en América Latina, estuvieses en un despacho chico, un despacho mediano, un despacho grande, ¿cuáles serían tus preocupaciones? O sea, ¿para qué te estarías preparando? Bueno, yo diría stay the course, o sea, nosotros hemos sabido sobrevivir crisis en América Latina. Así que me estoy preparando yo. Me estoy preparando para seguir manteniendo la posibilidad de tener la mejor calidad posible en el mercado. No son momentos necesariamente de subir honorarios, ¿verdad? Porque no son honorarios. Es que ¿cómo podemos hablar de subir tarifas con tal depresión, ¿no? Es muy difícil generalizar. Brasil es un mundo totalmente aparte, donde supuestamente sigue habiendo bastante más actividad. Pero, Ricardo, es un año fuerte. Yo creo que las firmas pequeñas y medianas van a tener ventajas competitivas de poder mantener un esquema de gastos más manejable, ¿no? Correcto. O sea, keep nimble. Sí. Keep nimble, que de alguna manera vengan momentos, pues, más claros en el mercado, ¿no? Y el mercado legal latinoamericano, ¿cómo lo ves tú en este momento? Bueno, yo quería complemento la pregunta anterior. No sabemos qué va a pasar con la economía mundial, ¿verdad? Entonces, es una contradicción. Uno ve la bolsa y la bolsa en 30,000 puntos del Dow Jones. Entonces tú dices, wow, la economía mundial, jugando por los mercados de valores, está súper bien. Pero ha sido todo en forma muy artificial, mucho dinero creado por todos estos programas de incentivo y de estímulo. Correcto. Si se mantiene un crecimiento económico en los mercados maduros, creo que América Latina no le va a ir tan mal, porque empezarán los viajes, empezará el turismo y empezará a tener otra vez necesidades, los productos de exportación. Se exportarán otra vez más flores, se exportará más camarón, más cacao, más petróleo. El precio, si Dios quiere, sobre todo en el área petroquímica y de petróleo, tiene una corrección un poco favorable. Y entonces no nos iría tan mal. Pero la gran incertidumbre depende de cuál va a ser la situación económica de los mercados maduros, que ellos son los generadores de exportación de servicios hacia América Latina. Hoy en día estamos generando bastante poco en América Latina. Sí. ¿Y ves algún mercado que creas que va a reaccionar más rápido, que va a poder subir más rápido? ¿Alguna región que ves mejor posicionada ante la crisis? ¿O no necesariamente? Bueno, probablemente sí, porque hay regiones, como estabas diciendo tú, que han estado más afectadas que otras, ¿no? Pero es que es difícil especular. Es difícil especular, porque tú dirías, bueno, yo pensaría que los países grandes van a recuperarse de forma más rápida, ¿verdad? Pero luego agregas el elemento político y la respuesta es distinta. Hay una gran incertidumbre. Ojo, tanto de derecha en Brasil como de izquierda en México y Argentina. Entonces, nuestros países, el Estado es un actor en la economía nacional. Ahí tú tienes en Ecuador dos opciones, o derecha o izquierda. Ahí tienes Perú cambiando de presidente constantemente, cosa que no se veía antes. Tienes resultado del proceso que hubo en Venezuela, tienes Bolivia, incertidumbre también en Colombia. O sea, hacia dónde va la región depende también del reacomodo político, hacia dónde vamos políticamente.
Y ya me salió una pregunta, Miguel, porque siempre, por ejemplo, hay muchas discusiones, a las firmas se les dicen, sobre todo lo veo mucho con firmas de propiedad intelectual, ¿no? Que dicen, bueno, tienes que diversificarte o tienes que de alguna manera incursionar, pues, en otras prácticas que hoy en día no tienes, estás demasiado reliant en lo que es prosecution, que son de alguna manera servicios o tarifas que están sumamente reguladas. ¿Cómo es el camino para una firma para poder expandirse o crecer, Miguel? O sea, crecer, por ejemplo, hacia otras áreas regulatorias, porque es más fácil decirlo que hacerlo. Más fácil decir, oye, tienes que expandirte, tienes que diversificar el riesgo. Mira, Ricardo, eso lo vivimos tú y yo cuando tú trabajabas en Joven Peláez, que es muy difícil que la práctica de propiedad intelectual te genere trabajo premium, porque el comprador del servicio es otro dentro de la empresa. Quizás en el área de litigio se empieza a ver, sobre todo cuando hablamos de patentes y de activos muy importantes de la empresa, una identidad entre el comprador del servicio y el típico abogado interno de IP, que es el comprador de los servicios de las boutiques. Entonces, creo que hay firmas de abogados como Baker McKenzie que ha sido muy exitosa en crear una práctica global de IP y en tratar de conectar las dos. De alguna manera nosotros lo hemos podido hacer también en Europa, menos en Estados Unidos. Es posible que una boutique de IP vea la posibilidad de unirse a una firma que tiene corporativo y litigio y tratar de que su clientela empiece a usar esos servicios y generar más recursos. No lo sé. El comprador a veces no es el mismo. Tú eres más experto que yo en esto. Tú eres un ejemplo viviente de una persona exitosísima en Washington, viviendo exclusivamente del punto de IP. ¿Tú lo ves o no, Ricardo? Sí, yo lo que creo que uno siempre tiene que mantenerse flexible. Muchas veces, o sea, tu misma práctica viene dictada por las necesidades de tu cliente, ¿no? Sí lo he visto, clientes míos que de repente han necesitado, pues, más servicios en el área regulatoria, ¿no? Que vinieron específicamente por... Pasa que yo tengo en la firma una plataforma general, Miguel, ¿no? Por lo menos ese reto no lo tengo. Yo creo que muchas veces las frustraciones, si uno está en una boutique, es when you leave money on the table, ¿no? Que de repente tienes un cliente que de alguna manera quiere expandir, pero tú no le puedes ofrecer esos servicios. Que de alguna manera yo creo que, por lo menos en Estados Unidos, si estás en una práctica, en un despacho, pues, general, si estás en IP, pues yo creo que tu éxito está en being able to hedge, pues, las otras prácticas de tu firma, ¿no? O sea, decir, bueno, tengo un cliente, entonces eventualmente este cliente que me entró por marcas, tiene, no sé, labor issue, o generalmente, o después más adelante quiere hacer una adquisición, que de alguna manera puedas expandir a los otros servicios de la firma, ¿no? Sí. O sea, creo que si tú eres un especialista en IP, que estás en un despacho general, esa es la clave de tu éxito, ¿no? Que lo puedas expandir. De alguna manera yo te digo, bueno, ¿para qué yo estoy pagando todo el overhead si soy socio IP en una práctica de servicio general, si solamente estoy utilizando los servicios de IP? So it makes no sense, ¿no? Si ya tengo toda esta infraestructura, me expanderla. Pero claro, más el reto es si estoy en una boutique, ¿ok? Que ahí tengo que ser más selectivo, ¿no? ¿Qué tipo de clientes quiero? Si, por ejemplo, tú me dices que yo estoy en una boutique, yo estaría quizás buscando clientes que estén más regulados. Porque generalmente entonces quizás le pueda vender más servicios regulatorios, ¿no? Porque generalmente, obviamente, no voy a tener corporate, no voy a tener bankruptcy, no voy a tener capital markets. Entonces quizás ser más selectivo. ¿Qué tipo de clientes? Bueno, por ejemplo, búscate una licorera, ¿no? Una licorera porque tiene muchas consultas de tipo regulatorio. Entonces, es ahí de alguna manera, yo creo que depende where you are, depende what you do, ¿no? Ricardo, una estrategia estoy de acuerdo totalmente contigo, una estrategia que ha funcionado muy bien para lo que llaman el cross-selling, en la forma más educada le dicen cooperation, sí. Es a través de especialización en sectores. Entonces nosotros, por ejemplo, aparte de tener litigio, transacciones y IP regulatorio, esas tres áreas de práctica,
hemos logrado que abogados especialistas de litigios transaccionales y de IP regulatorio convivan juntos en sectores. Entonces tenemos el sector de la salud, el sector energía, el sector transporte, el sector tecnología, el sector telecomunicación. Entonces, y así, automóvil. Eso es un punto muy bueno, Miguel. Eso sí puede desarrollar sinergia. O sea, si yo soy una boutique que me especializo en prestar servicio a la industria químico-farmacéutica, a todos estos grandes laboratorios, y le llevo todas las marcas, y me puedo unir con personas que saben hacer la parte regulatoria de permisología, porque hoy en día el Estado va a seguir jugando un rol importantísimo en América Latina. Entonces yo me uno con administrativistas. Además podemos hacer las transacciones comerciales de estas empresas, y cuando vengan los litigios de patentes, tengo los litigantes, esa boutique para atender la industria químico-farmacéutica puede funcionar muy bien. O dentro de una firma grande, tener ese grupo. Y otro grupo para la industria automovilística, donde tenga gente que hace reestructuraciones, trade, importación, exportación, trabajo corporativo, pero además todo lo que son los reclamos con los dealers, ¿no? Con los vendedores. Entonces le ofrecen un servicio integral o a las ensambladoras de vehículos o a los proveedores o a la industria en general. Entonces, alinearse a través de industria creo que es el futuro. Y en tecnología, eso a nosotros nos dio un éxito tremendo. Google es uno de los clientes más importantes nuestros, y si tú ves la facturación de Google, incluye gente en el área de propiedad intelectual, sí, regulatoria, apelaciones, litigios comerciales, class action y corporate M&A. Entonces, la estrategia va hacia ahí, atacar el mercado por sectores. Y ahí sí unes dentro de la empresa el comprador de los distintos servicios que tiene contacto contigo. Por ahí la van. O sea, eso es interesante. Yo creo que te quería preguntar si tú a futuro veías más especialización o generalistas. Y creo que me acabas de contestar. Especialización. Sí. Especialización. La época de los generalistas no es que pasó, pero creo que no está sure para cierto tipo de industrias o clientes globales. Sí, y lo ves reflejado en las firmas de América Latina, ojo. Cuando yo empecé hace 30 años, muchas veces el senior partner era un semi-caudillo, tú lo sabes. Sí. Hablaba inglés y mantenía todo en absoluto secreto, y no se hablaba de succession planning, y él sencillamente recibía a los clientes internacionales, y a nosotros que éramos muchachos nos daban el trabajo y hacíamos. Y un día trabajaba en una mina, al día siguiente en un campo petrolero, al día siguiente en una ensambladora de carros, otro día en un laboratorio que tenía una huelga, y ahí iba. Hoy en día no. Y si tú ves las firmas latinoamericanas de hoy son mucho más fuertes, Ricardo, que cuando tú y yo trabajamos hace 30 años. Bueno, sí, yo creo que en nuestro momento eran, sobre todo el componente familiar era mucho más fuerte, y las firmas definitivamente han ido abriéndose progresivamente. Son abogados jóvenes formados fuera, que hablan el inglés o el francés sin el acento que tenemos tú y yo, especializados en distintas áreas, con unas ganas de cada día ser mejores, y creo que eso ha provocado que dentro de nuestros países la calidad del servicio sea inmensamente superior a aquella que se veía hace 30 años. Las firmas latinoamericanas nos hemos ganado el respeto de los clientes internacionales. Gracias a Dios, en el tema de compliance y de corrupción, las firmas están sumamente bien preparadas para atender las necesidades en el área, y además, como todas estas nuevas generaciones se han formado fuera, no hemos caído, gracias a Dios, como profesión en la tentación de entrar en ese juego. Entonces se le ofrece un servicio íntegro con abogados
que han estado muy bien formados fuera de los países, que han regresado, y hoy en día ves firmas latinoamericanas trabajando fuera de su jurisdicción. Es más, nosotros recibimos muchos referrals de firmas latinoamericanas porque nosotros tenemos la cultura, igual que la tienen en tu firma por la influencia de Washington, de no menospreciar al que te refiere al trabajo, sino trabajar en equipo, porque nosotros aquí en Washington recibimos, igual que ustedes en Aaron Fox, referrals de todo el país, y por cultura trabajamos en equipo con esos abogados de las grandes firmas de los distintos estados. Y lo que estamos viendo ahora es que las firmas latinoamericanas están teniendo grandes resultados prestando servicio, exportando, ¿no? Representando los grandes conglomerados de sus países que han decidido diversificarse. Todas estas operaciones que hemos hecho, por ejemplo, para todos los bancos ecuatorianos que han colocado sus carteras en forma de reestructurando sus ingresos por tarjeta de crédito, etcétera, o en Panamá con los toll roads y monetizándose en el extranjero. Pero ese es un trabajo donde antiguamente el abogado local te decía, encárguese del trabajo. Hoy en día, trabajémoslo en equipo. Y creo que por ahí vemos como la madurez de las firmas locales los ha vuelto relevantes. Y vemos firmas de Perú actuando en Chile y firmas chilenas actuando en Ecuador y así. Definitivamente. Hoy en día hay mucho más labor de co-counsel antes de sí. Tú. Y siempre hay sus excepciones tristes, que son los bufetes intervenidos en Cuba, donde no hay libertad en nuestra profesión, y la situación de Venezuela, donde por las distintas presiones hemos sido quizás menos optimistas en lo que es el futuro de la profesión, al menos a corto plazo. A mí me dolió inmensamente tener que cerrar la operación que tuvimos en Venezuela hasta hace 3 o 4 años. No la cerramos por razones económicas, porque fue una oficina con muchísimo éxito, donde se exportaba el trabajo. La tuvimos que cerrar por las sanciones internacionales, pero son 2 mercados que me duelen mucho por bueno, aparte son muy cerca del corazón ambos, ¿no? Sí, y no sé usted, Ricardo, pero yo tengo años que no recibo una llamada de alguien que me dice, hazme un análisis del Helms-Burton a ver si puedo invertir en Cuba. Desde que Carnival exploró América en sus vuelos allá, con la administración anterior, quizás con Biden ahora cambie la cosa. Y con Venezuela, no hemos hecho una adquisición en Venezuela desde hace muchísimos años. No sé tú, Ricardo, si te llaman para invertir en esos 2 países. No, la verdad es que no. Últimamente en Venezuela no hemos tenido mucha actividad de clientes extranjeros. Como dices tú, ¿no? Oye, son mercados que son cerca del corazón de uno y sí da mucha tristeza. Pero bueno, yo creo que lo que a ti y a mí nos ha enseñado la vida es que nada es eterno, ¿no? Sí. O sea, sí, yo creo que la enseñanza que nos han enseñado, Miguel, es que tenemos que ser pacientes, ¿no? Las cosas pasan. O sea, mira, tú y yo terminamos en lugares donde, me acuerdo una vez que yo te visité allá en Baker y McKenzie, yo era estudiante de Derecho, y fui a pedirte consejos, etcétera. Yo creo que si me decías en aquella reunión que íbamos a terminar los dos pues, trabajando en Estados Unidos, no lo hubiese creído, pero ese es el punto, ¿no? Hay que tener paciencia, trabajar duro y bueno, las oportunidades pues se presentarán y yo no pierdo las esperanzas pues que las cosas van a cambiar, ¿no? Sí, y tener, nosotros decimos en Venezuela, guáramo para tomar las decisiones oportunas. Así yo hubiera pensado que me iba a retirar siendo abogado laboralista, dando clases en la Universidad Católica y con la clientela de mi papá. Bueno, casi lo mismo, Miguel, ¿no? Que funcionó casi igual. Sí. Oye, Miguel, mira, nos quedan unos minutos y quería darte la palabra a ti para, no sé, para que nos dieras, pues, tus últimos thoughts sobre el mercado, dónde estamos, hacia dónde estamos yendo. Pues yo estoy retomando un punto que habías dicho, que hay ciertos cambios que van a quedar en el mercado, así que te cedo por completo el floor. Claro, cambios de la profesión. Creo que los viajes, la firma vamos a adoptar una definición de viajes esenciales. Vamos a tener menos viajes frecuentes.
con certeza si no hay la justificación económica para incurrir en ese gasto. En América Latina creo que vamos a tener más flexibilidad porque nosotros latinoamericanos nos gusta más reunirnos personalmente, pero en el área de viaje vas a ver menos viajes de negocio. En el espacio físico estamos apuntando a oficinas más modestas, socios y asociados con oficinas del mismo tamaño. Creo que como tanta gente quiere trabajar desde sus casas o de una forma ágil, podríamos empezar a pensar en adoptar un esquema no tanto de hotelería, sino de time sharing, donde tú tienes tu oficina, pues la compartes con otro y se ponen de acuerdo a ver quién la va a usar cuándo. En el caso mío, que pasaba tanto tiempo en Beijing, no se justificaba tener esa tremenda oficina en Miami con una vista a la bahía. Entonces creo que en el espacio físico vamos a apuntar hacia la reducción. El trabajo ágil o el trabajo flexible desde la casa va a permanecer, pero lo difícil es que tenemos que preservar la cultura de firma. Entonces tenemos que tener gente trabajando en cómo integrar equipos, porque nuestro trabajo, nosotros no somos máquinas. Gran parte de la creatividad sucede cuando interactuamos en una misma sala de conferencia. Entonces programaremos más eficientemente el uso de nuestros recursos físicos. En cuanto al personal de apoyo, las firmas grandes, vamos a maximizar el uso de lo que llaman Global Business Service Centers, centros de servicios globales. Nosotros tenemos uno en Louisville, tenemos uno en Johannesburg, en Sudáfrica, y tenemos otro en Birmingham, fuera de Londres. Creo que el personal en esos servicios va a crecer. Los días de tener la secretaria de uno afuera pasaron. Vamos a compartir secretarias, vamos a compartir recursos, vamos a tener menos personal en las oficinas y si no los reubicamos a estos Global Business Service Centers, donde el costo del real estate y el costo del salario es menor, trabajarán desde su casa por un costo menor. Y finalmente la tecnología va a ser aquí el gran factor. Las firmas que inviertan en tecnología, pero no solo en la comunicación, sino en forma de prestar el servicio. Vamos a empezar a crear apps para nuestros clientes. Vamos a tener lo que llaman Low Project Management, LPM, en cuestiones de precio. Vamos a tener profesionales de pricing que con inteligencia artificial van a analizar cuánto nos ha costado transacciones pasadas y poder proyectar precios a futuro con un CAP, sintiéndonos todos más cómodos porque estamos aprendiendo ya científicamente lo que ha sido la experiencia pasada. Miguel, nos quedan 10 segundos. Perdón la interrupción. No, tranquilo. Cuando me pones a hablar del futuro de la profesión es algo que... Miguel, de nuevo, muchísimas gracias. Esta es tu casa y un abrazo muy grande. A ustedes, mucho éxito y optimismo con América Latina. Gracias, Miguel. Hasta luego.